Entonces, habíamos hablado un poquito de que hoy vamos a trabajar con estequiometría. Primero vamos a hacer un repaso por lo que es composición porcentual y fórmula mínima y fórmula molecular, porque son conceptos que son obviamente de relevancia para la parte de estequiometría. Pero antes de comenzar con todo eso, vamos a repasar algunos conceptos que son importantes. El más importante de todos es, por supuesto, el concepto de mol. Entonces, fíjense que tenemos acá ácido sulfúrico y lo que hemos puesto nosotros con el profe es lo que podríamos llegar a interpretar si ustedes quisieran como una molécula, por ejemplo, de ácido sulfúrico. Olvídense por un momento que estamos haciendo referencia acá al tema de los moles y pensemos solamente en esto como si fuera una molécula de ácido sulfúrico, que es lo que hemos venido trabajando ahora. Por ahí cuando poníamos nombres a los compuestos, uno pensaba tal vez en una molécula de un compuesto en particular. Cuando nosotros pensamos en una molécula de ácido sulfúrico, ¿en qué pensamos? Pensamos en que esta molécula está conformada por 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Por supuesto, este 1 que tenemos grande acá haría las veces de un coeficiente estequiométrico, que en realidad ustedes recuerden que si nosotros estamos escribiendo la fórmula de un compuesto, el coeficiente estequiométrico no lo ponemos porque fuera de una ecuación química no tiene sentido. Acá simplemente esto está puesto como para recalcar que estamos hablando de una unidad, ¿sí? Entonces, una unidad de ácido sulfúrico, si lo pensamos como molécula, entonces hablamos de una molécula de ácido, 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. ¿Cuál es el problema de trabajar o hablar en términos de átomos y de moléculas? Que esas cantidades son extremadamente pequeñas, como ustedes seguro se darán cuenta. Entonces, cuando nosotros tenemos que trabajar, por ejemplo, en el laboratorio, queremos hacer algún cálculo, ¿sí? Lo que sea, trabajar en términos de átomos y moléculas resulta, la verdad, que incómodo. Sobre todo cuando uno quiere hacer referencia a masa. Supongamos que nosotros queremos hablar de la masa de una molécula o de un átomo. Si lo quisiéramos expresar en gramos, la cantidad sería extremadamente pequeña, que lo vamos a ver en la filmina posterior. Y resulta muy incómodo trabajar con números que son tan chiquitos, con cantidades que son tan pequeñitas. Para poder subsanar un poco ese problema que se generaba en términos de cantidades, que obviamente es un problema que surge cuando nosotros queremos empezar a trabajar con estequiometría, lo que se introdujo fue la unidad que hoy en día conocemos como mol, ¿sí? El mol puede ser un mol de cualquier cosa, de lo que ustedes quieran. Puede ser un mol de moléculas, puede ser un mol de átomos, puede ser un mol de iones, ¿sí? Un mol de cationes, un mol de aniones. No importa, el mol como entidad para nosotros implica el número de Avogadro, ¿sí? Como cantidad de esa entidad en particular. Recordemos que el número de Avogadro es este que tenemos acá a la derecha. Nosotros lo resumimos como 6,02 por 10 a la 23. Acá está puesto el número de Avogadro sin notación científica. Siempre me gusta ponérselos así como para que ustedes se den cuenta de que estamos hablando, cuando hablamos de un mol de algo, de una cantidad extremadamente grande, ¿sí? De esa entidad en particular a la cual nos referimos. Entonces, nosotros podemos hablar perfectamente de un mol de moléculas, de ácido, en este caso sulfúrico, entonces estaremos hablando de 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. También podríamos hablar de moles de átomos, si quisiéramos hacer referencia a átomos, moles de iones, como decíamos, moles de cualquier entidad. Ese mol de esa entidad particular siempre va a ser igual a 6,02 por 10 a la 23 de esa entidad, ¿sí? Entonces, si nosotros ahora, en lugar de pensar en términos de una molécula, empezamos a pensar en términos de un mol de moléculas, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar?
nos vamos a encontrar con un mol de moléculas de ácido sulfúrico que, fíjense acá abajo, representa o equivale 6,02 por 10 a la 23 moléculas del ácido. ¿Sí? Ya no estamos pensando en una sola molécula, sino que estamos pensando en todas estas moléculas, en este caso de ácido sulfúrico. Por ejemplo, si quisiéramos hablar de un mol de átomos de azufre, entonces estamos haciendo referencia a 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre, ¿sí? Átomos de azufre solitos. Y por ejemplo, un mol de átomos de oxígeno será 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Qué es lo que podemos ver acá cuando hablamos de un mol de moléculas de ácido sulfúrico? Fíjense, en un mol de moléculas de ácido sulfúrico, ¿con qué nos encontramos? Con 4 veces 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Esto de dónde sale? Ustedes, si quisieran pensarlo en términos de una regla de 3 simples, podrían hacerlo sin ningún problema. Por ejemplo, nosotros sabemos que una molécula del ácido contiene 4 átomos de oxígeno. Pero si estamos pensando en un mol de moléculas de ácido sulfúrico, estamos pensando en 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? De ácido. Si resolvemos la regla de 3 simples, fíjense que esto nos queda 6,02 por 10 a la 23 multiplicado 4, que es lo que estamos viendo acá abajo. Ahora, nosotros habíamos dicho que 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno representaba un mol de átomos de oxígeno. Entonces, en un mol de ácido sulfúrico, nosotros nos encontramos con 4 moles de átomos de oxígeno, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Si pensamos de nuevo en un mol de ácido sulfúrico, en cada molécula de ácido sulfúrico tenemos un átomo de azufre. Entonces, en 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido, tendremos 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre, que es lo mismo que decir un mol de átomos de azufre. Y por último, algo muy similar para el hidrógeno, si cada molécula de ácido me aporta 2 átomos de hidrógeno, entonces 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido me va a aportar 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, o lo que es lo mismo, 2 moles de átomo. Acá ya se los voy a modificar, o modifíquenlo ustedes, eso pasa por copiar y pegar, es de hidrógeno, ¿sí? No de oxígeno. ¿Sí? Acá fíjense que tienen un ejemplo también hecho con el hidróxido de calcio. Tenemos un mol de hidróxido de calcio, entonces tenemos un mol de átomos de calcio y 2 moles de átomos de oxígeno, 2 moles de átomos de hidrógeno. Recuerden que acá el subíndice, como está fuera del paréntesis que encierra al anión oxidrilo, es como si se generara una especie de distributiva. En otras palabras, si nosotros hablamos en términos de moléculas, es decir, en un mundo que sería micro, los subíndices indican número de átomos. Si ya estamos viendo todo desde un punto de vista más macro, estamos hablando de moles, entonces los subíndices hacen referencia, por supuesto, a moles de átomos. ¿De qué nos sirve hablar de moles? Bueno, como yo les decía antes, nos facilita mucho todo el tema de cuando nosotros queremos hablar en cantidades de masa. Nosotros tenemos 6,02 por 10 a la 23, ya sea de las moléculas, de átomos, de lo que estemos hablando. Las masas que nosotros podemos utilizar son aquellas que sacamos directamente de la tabla periódica, por supuesto, para cada uno de los elementos. Después esas masas multiplicadas por los subíndices, que ya lo vamos a ver, nos da como resultado la masa de cualquier compuesto que nosotros, con el cual estemos trabajando. Entonces tomamos esas masas directamente de la tabla periódica y le podemos asignar la unidad de gramos sin ningún tipo de problemas. Ya vamos a ver qué pasa con esas masas si nosotros quisiéramos trabajar en términos de moléculas y de átomos. Vamos a ver que los resultados son muy pequeñitos. Y vamos a recalcar este tema, como les decía antes, de que entonces resulta incómodo trabajar con cantidades tan pequeñas y nos conviene directamente trabajar con los moles.
Acá tenemos entonces un poco el resumen del análisis de este mol de moléculas de ácido sulfúrico que habíamos hecho en la filmina anterior y fíjense cómo hacemos para trabajar con las masas. Si nosotros hablamos de un mol de átomos de hidrógeno, nos fijamos en la tabla periódica y vemos que la masa que le corresponde es de 1 gramo. En este caso, como nosotros en un mol de moléculas de ácido tenemos 2 moles de átomos de hidrógeno, multiplicaremos 2 por 1, 2 gramos será la masa total para el hidrógeno, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso del azufre? Cada mol de moléculas de ácido sulfúrico habíamos visto que tiene un mol de átomos de azufre, que si vemos en la tabla periódica la masa que le asignamos es de 32 gramos, entonces 32 por 1, 32 gramos será la masa que tiene el mol de átomos de azufre en un mol de moléculas de ácido sulfúrico. ¿Y qué pasa con el caso del oxígeno? Bueno, algo muy parecido a lo que vimos recién. Cada mol de átomos de oxígeno pesa 16 gramos, que es lo que vemos de la tabla periódica. 16 por 4 nos da la masa total de oxígeno para un mol de moléculas de ácido. Si nosotros sumamos 2 gramos, 32 gramos y 64 gramos, obtenemos de esa manera la masa que tiene un mol de moléculas de ácido sulfúrico en este caso, que es 98 gramos. ¿Sí? Fíjense la comodidad entonces de trabajar con estos números, de poder trabajar con la masa, siempre y cuando hablemos de moles. Fíjense entonces qué sucede si nosotros queremos hablar en términos de gramos, pero haciendo referencia a un átomo o a una molécula. Estos son los cálculos que tenemos acá al costadito. Fíjense, nosotros sabemos que 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico tienen una masa de 98 gramos, que es lo que acabamos de calcular. Si nosotros queremos saber la masa de una molécula de ácido expresada en gramos, resolvemos la regla de 3 simples y el resultado es 1,63 por 10 a la menos 22 gramos, una cantidad extremadamente pequeña con la cual yo les decía hace un rato, resulta la verdad que incómodo trabajar, ¿sí? Entonces fíjense por qué es mucho más fácil para nosotros siempre hablar en términos de moles en lugar de hablar de moléculas o de átomos. ¿Qué pasa con los átomos? Una situación muy parecida. Un mol de átomos de azufre sabemos que tiene una masa de 32 gramos, que es lo que sacamos de la tabla periódica. 6,02 por 10 a la 23 átomos, que es un mol de átomos, pesa 32 gramos. Si preguntamos por un átomo de azufre en particular, fíjense el resultado, 5,3 por 10 a la menos 23 gramos. Muy pequeñita la cantidad, nuevamente resulta bastante incómodo para trabajar. Por supuesto, por si alguien se acuerda del concepto de la UMA, nosotros siempre podemos trabajar si quisiéramos en UMA cuando estamos hablando de un átomo o de una molécula. En ese caso, la cantidad que sacamos de la tabla periódica, en lugar de decir que son gramos, podemos decir que son UMAs y trabajaremos por ahí de una forma parecida. Lo que pasa es que fíjense que el concepto de UMA no está tratado en las filminas, no vamos a entrar mucho en detalle en ello, y es porque la verdad que no, en la vida real, digamos, del laboratorio, de lo que ustedes vayan a hacer, nunca trabajamos con UMA, siempre nos vamos a mover en términos de gramos o de miligramos, entonces siempre vamos a trabajar con moles o con milimoles, como muchos, si estamos trabajando en términos de cantidades muy pequeñas. Pero bueno, es cierto, el concepto de UMA existe, nos permite trabajar un poco más cómodos en función de la masa para cantidades que son pequeñitas, pero como nosotros trabajamos con gramos, para trabajar con gramos siempre resulta mucho más cómodo usar moles y es por eso que tenemos que repasar el concepto, ¿sí? Bueno, muchas gracias, María Agostina. Un mensaje por privado, muchísimas gracias. Saludos, saludos a la profe, ¿sí? Por acá, pregunta del chat. Con la cuestión de las masas, ¿hay algún criterio para redondear? Bueno, está muy bien la pregunta. ¿La tabla periódica figura con decimales? Sí, la tabla periódica, la aceite en particular, ¿cuántos tiene? ¿4 o 5?
5 decimales. No hace falta, chicos, que se muevan con tanta cantidad de decimales. La verdad que se utilizan 2. Van a llegar bien a todos los resultados que están en la guía y bueno, es una cantidad que 2 decimales resulta cómodo para trabajar y los resultados que obtienen son bastante precisos, así que anda muy bien. O sea que con 2 decimales es suficiente. Recuerden siempre un poco las reglas de redondeo como para tener algún criterio. Si el decimal en donde ustedes van a cortar, se fijan en el decimal que sigue. Si el decimal que sigue es 5 o superior, entonces el decimal donde ustedes cortan lo llevan a una unidad más grande. ¿Sí? Redondean hacia arriba y si no, lo dejan como está. Como para tener una especie de criterio, pero no se preocupen mucho por eso. Yo cuando corrijo los ejercicios sigo todo el procedimiento que ustedes hacen. Si tengo alguna diferencia de decimales, me fijo de dónde proviene. Si es una cuestión de diferencia de decimales y nada más, entonces por más que el resultado que ustedes hayan obtenido no sea exactamente el que yo tenía, por supuesto que el resultado va a estar bien, ¿sí? Pero yo creo que con 2 decimales es más que suficiente. Bien, por acá Sofía me pregunta cómo calcular el número de átomos. Porque en el aula virtual hay sí, yo creo que hay un ejercicio de esa manera. No me acuerdo exactamente, Sofi, del ejercicio, lamentablemente. Ah, bien, perfecto. Un recipiente cerrado contiene 25 moles de oxígeno gaseoso. Podría determinar cuántas moléculas y átomos de oxígeno equivale a esta cantidad. Perfecto, gracias Sofía por recordarme porque la verdad no me acordaba. Tenemos entonces 25 moles de oxígeno gaseoso. Lo vamos a escribir acá a un costadito, acá arriba. Oxígeno 2. Recuerden que el oxígeno 2, oxígeno gas, es una molécula diatómica, por eso es que cada una de las moléculas de oxígeno presenta 2 átomos de oxígeno. Si lo vamos a ver en términos de moles, entonces vamos a hacer referencia a que cada mol de moléculas de oxígeno contiene 2 moles de átomos de oxígeno, ¿sí? Si nosotros queremos entonces calcular, por ejemplo, acá Sofía me pregunta puntualmente por los átomos, pero ya que estamos lo revisamos, si queremos calcular la cantidad de moléculas de oxígeno, nosotros ¿qué sabemos? Que un mol de oxígeno 2 contiene 6.02 por 10 a la 23, no puedo lamentablemente poner supraíndices acá, por 10 a la 23 moléculas de oxígeno 2. Recuerden que estamos hablando de moléculas de oxígeno, ¿sí? Moléculas biatómicas. Entonces, los 25 moles que nosotros estamos considerando, ¿cuántas moléculas tendrán? Resolvemos la regla, o cuántas moléculas serán. Resolvemos la regla de 3 simples, hacemos 25 por el número de Avogadro y nos va a dar el resultado de las moléculas en términos de moléculas de oxígeno, ¿sí? ¿Qué pasa con el caso de los átomos? Acá hay que tener un poquito más cuidado. Yo dije recién, rapidito, que lo que tenemos, si estamos considerando un mol de moléculas de oxígeno 2, estamos considerando 2 moles de átomos de oxígeno. Recordemos un poco de dónde viene esto. Si nosotros pensamos en términos de la molécula, cada molécula de oxígeno me aporta 2 átomos de oxígeno. Entonces, si yo de repente pienso en 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, tendré que pensar en 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno o lo que es lo mismo 2 moles de átomos de oxígeno. Entonces, la forma de resolverlo en una regla de 3 sería que en un mol de moléculas de oxígeno 2, nosotros nos encontramos con 2 moles de átomos de oxígeno o lo que es lo mismo, 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Fíjense que pongo oxígeno en oxígeno 2 porque ya estamos hablando de átomos. En 25 moles de moléculas
de oxígeno 2, nos encontraremos entonces con X átomos de oxígeno. Resolvemos la regla de tres simples, que será resolver acá esta multiplicación por 2 y luego multiplicar por 25 y nos va a dar directamente el resultado de los átomos de oxígeno. Si quisieras, Sofía, podrías a esta regla de tres simples dividirla en dos partes, si te resulta un poquito más sencillo, y podés, por ejemplo, primero preguntar por moles de átomos de oxígeno y luego recién preguntar por átomo de oxígeno, por ejemplo. Vamos acá. Teníamos 25 moles de oxígeno 2. Podrías, por ejemplo, decir que en un mol de moléculas de oxígeno 2, vos sabés que tenés 2 moles de átomos de oxígeno. Preguntamos entonces, en 25 moles de moléculas de oxígeno 2, X, que sería cuántos moles de átomos de oxígeno tenemos. Va a ser 25 por 2, 50 moles de átomos. Y recién ahí, si vos querés, podés preguntar o podés decir en un mol de átomos de oxígeno, yo sé que tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Entonces, en 50 moles de átomos de oxígeno, ¿cuántos átomos de oxígeno tendré? Entonces me queda 50 por 6,02 por 10 a la 23. Es una forma, si te resulta por ahí más cómodo, de dividir en dos la regla de tres simples que hicimos hace un ratito. Hace un ratito yo directamente relacioné el mol de moléculas de oxígeno con 2 veces 6,02 por 10 a la 23, que si resolves ambas reglas de 3 vas a ver que es exactamente lo mismo. Esto ya me lleva a aclararles una cosita de paso. Estos ejercicios no tienen una sola forma de resolverse, pueden haber varios caminos diferentes. Yo les decía recién que cuando yo corrijo siempre miro el procedimiento, siempre y cuando el procedimiento que ustedes sigan mantiene una lógica que se corresponde, por supuesto, con los conceptos, digamos, una lógica que es adecuada, entonces el ejercicio va a estar bien. No hace falta que ustedes sigan siempre el mismo camino que su compañero para poder resolver el problema. Siempre hay varias formas distintas de hacerlo. ¿Está? Perfecto. Con el tema de los decimales, por acá me pregunta entonces si se puede redondear, por ejemplo, un átomo de oxígeno 16 gramos en lugar de 15,999, por supuesto, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. ¿Estamos? Bien. ¿Hay alguna duda con el concepto de mol? ¿Algo que quieran que veamos nuevamente? ¿Alguien que por ahí esté? Si están muy perdidos con esto, chicos, siempre lo pueden leer. Seguramente los profes le han hecho algún repaso en el teórico. Van a poder volver a ver la clase, la van a tener disponible. Y recuerden siempre que tienen 3 libros que nosotros les hemos puesto a su disposición para que puedan leer más en detalle el concepto de mol y refrescar un poquito más si a alguien le quedó alguna duda. ¿Sí? Perfecto. Entonces, una vez que ya hemos refrescado un poco cómo trabajamos con las masas, desde la tabla periódica, si hablamos de moles, a qué estamos haciendo referencia, podemos empezar a trabajar, sí, ya un poquito más con los ejercicios que tenemos puntualmente en la guía. Y vamos a comenzar primero que nada por composición porcentual. Cuando nosotros hablamos de composición porcentual, nos estamos refiriendo a el porcentaje de cada uno de los elementos que está formando parte de un compuesto determinado. Por ejemplo, con el ácido sulfúrico que trabajábamos recién, yo puedo decir que un mol de moléculas de ácido sulfúrico tiene X% de azufre, X% de hidrógeno, X% de oxígeno. Entonces, de esa manera, la composición porcentual a mí me permite rápidamente poder analizar qué porcentaje de cada elemento tengo yo dentro de un compuesto. La composición porcentual, se los aclaro por las dudas, allí ustedes en el apunte la tienen definida como porcentaje en masa, ¿sí? O sea que
va a ser un porcentaje que siempre lo vamos a calcular nosotros utilizando masa. ¿Masa de qué? Masa de los elementos y la masa del compuesto total. Y la verdad es que cuando hablamos de composición porcentual, a no ser que digamos otra cosa, siempre el porcentaje del cual estamos hablando es un porcentaje másico. Ahora, puede llegar a suceder, porque lo pueden ver por ahí, no me acuerdo si me fijé en un ejercicio del aula virtual o dónde en particular lo vi, pero sé que en algún lado estaba, en ciertas situaciones, cuando uno les especifica que el porcentaje es, por ejemplo, un porcentaje atómico, bueno, eso tengan presente que también puede calcularse y es distinto a lo que sería un porcentaje másico, ¿sí? ¿Por qué va a ser diferente? Porque cuando calculemos un porcentaje atómico, simplemente vamos a trabajar con números de átomos en lugar de trabajar con masas. Ahora el ejercicio lo vamos a resolver en masas, que es lo que vamos a trabajar normalmente, y al final yo les hago un repaso rápido de qué es lo que tienen que hacer si lo trabajan o lo tienen que trabajar como porcentaje atómico. Pero recuerden que si no les decimos lo contrario, el porcentaje es un porcentaje másico. Fíjense, acá el ejercicio les dice, se tienen dos minerales de cobre, este es uno de los ejercicios que tienen en la guía para composición porcentual, cuyas fórmulas simplificadas son estas dos que tenemos acá, ¿sí? Uno es sulfuro cuproso y, bueno, el otro es, si quieren verlo como si fuera una sal doble, ¿sí? Un sulfuro de cobre y de hierro, ¿no? ¿Cuál de los dos minerales recomendaría comprar a un industrial si a partir de ellos se desea obtener cobre? Si nosotros a partir de los minerales queremos obtener cobre, naturalmente intentaremos trabajar con aquel mineral que es más rico en cobre, es decir, que tiene un porcentaje másico de cobre superior. Y es por eso que este es un ejercicio típico para composición porcentual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar ambos minerales. Acá tenemos las dos fórmulas y si lo vamos a analizar en términos de masa, hacemos un poco el análisis que hicimos hace un ratito con el ácido sulfúrico. ¿Qué es lo que tenemos? Para un mol de átomos, ¿sí?, de esta sustancia, 5 moles, para un mol de moléculas de esta sustancia tenemos 5 moles de átomos de cobre, 1 mol de átomo de hierro y 4 moles de átomos de azufre. Para sacar la masa que tenemos de cada elemento y a su vez la masa total del compuesto, utilizamos la tabla periódica y de allí podemos saber que un mol de átomos de cobre tiene esta masa, 63,55, la multiplicamos por 5 y nos da la masa total de cobre. Para hierro, buscamos en la tabla 55,85, multiplicamos por 1 porque tenemos un solo mol de átomos y obtenemos esta masa de hierro. Y por último, 4 por 32,06, que es la masa de un mol de átomos de azufre, nos da como resultado la masa de azufre total. Si sumamos estos tres valores, obtenemos, por supuesto, la masa molar, que sería del compuesto, es decir, la masa de un mol de esta sustancia. ¿Cómo sacamos las composiciones porcentuales? Acá ustedes pueden utilizar, si quieren una regla de 3, pueden emplear, si lo desean, directamente relaciones, no hay ningún problema. Hacemos uno como para que ustedes lo puedan ver de las dos formas. Por ejemplo, el cobre. Si lo queremos hacer como una regla de 3 simples, directamente diremos que 501,84 gramos, que es la masa del compuesto total, representaría lo que sería mi 100%. La masa que yo tengo de cobre, es decir, 317,75 gramos, entonces, ¿qué porcentaje representaría? Y allí vamos a obtener 63,31%, que es el resultado que ustedes tienen allí en la filmina. Si lo quieren trabajar como una relación directamente, entonces haremos 317,75, que son los gramos de cobre, dividido 501,84, que es la masa total, multiplicado por 100. Y eso igualmente nos va a dar 63,31.
Fíjense que es exactamente lo mismo una forma o la otra, porque esto que yo acabo de escribir no es otra cosa que la resolución que tenemos acá de la regla de tres simples. Pero por allí a ustedes les resulta tal vez más sencillo verlo de esta manera o de esta. Sepan que cualquiera de las dos va a andar muy bien, ¿sí? Entonces así ustedes pueden calcular si quieren porcentaje de hierro, porcentaje de azufre y de repente entonces nos encontramos con la composición centesimal de un mol de esta especie que tenemos acá. Si calculamos la misma composición centesimal para un mol de sulfuro cuproso, nos vamos a encontrar con estos resultados que tenemos acá. Les dejo la parte de los números como para que las chequen ustedes cuando tengan un poquito más de tiempo. Fíjense que si nosotros ahora contrastamos el porcentaje de cobre que tiene un mineral y el porcentaje de cobre que tiene el otro, ¿cuál le recomendaríamos al industrial que quiere obtener cobre? Bueno, le recomendaríamos el sulfuro cuproso porque es el que tiene un porcentaje de cobre superior. ¿Qué es lo interesante de este ejercicio y que por eso lo damos siempre con el profe? Y que es que ustedes miren que es un poco engañoso si nosotros no sacamos la composición porcentual, porque si nosotros vemos estos dos minerales a simple vista, sin hacer todo el cálculo de composición centesimal, tal vez ustedes cuál dirían que tiene más cobre. Y capaz que sin querer se volcarían por este primero, porque estamos viendo que tiene 5 moles de átomos de cobre. Entonces, uno por ahí erróneamente puede llegar a elegir este mineral cuando en realidad al calcular la composición porcentual sobre el total, el que tiene un mayor porcentaje de cobre es el sulfuro cuproso. Y es por esto que es tan importante aprender a calcular composiciones porcentuales. ¿Sí? Perfecto. Bueno, acá me avisan que el ejercicio 26 de la guía de seminarios pide porcentaje, el 16 pide porcentaje de átomos. Perfecto, muchísimas gracias. Yo me acordaba que lo había visto en algún lado, pero bueno, ya entre varias cátedras no me acuerdo dónde lo había visto. Ahora que hemos visto composición porcentual, donde estamos haciendo referencia a porcentaje en masa, veamos rápidamente qué pasa si nos piden porcentaje atómico. Recordemos igualmente lo que les dije recién. Si no les dicen lo contrario, por ejemplo acá, que nos preguntan un porcentaje, ustedes tienen que calcular porcentaje en masa. Si nosotros quisiéramos que ustedes calculen porcentaje atómico, les vamos a aclarar que el porcentaje que les pedimos es porcentaje atómico. ¿Cómo calcularíamos o cómo se diferencia el porcentaje másico del atómico? Fíjense, para el primero de los minerales, si yo quisiera calcular porcentaje atómico de cobre, entonces trabajaríamos en términos de, no de las masas, sino de los moles de átomos del elemento, ¿sí? Y los moles de moléculas de la especie. Es decir, veamos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? 5 moles de átomos de cobre, 1 mol de átomo de hierro y 4 moles de átomos de azufre. Entonces, ¿quién va a ser mi 100% ahora? ¿Quién va a ser mi total? Bueno, el total de los moles de átomos que yo tengo, independientemente de quién sea, ¿sí? El total de moles de átomos. En este caso son 4 de azufre más 1 de hierro, 5, 5 más los 5 de cobre son 10. Entonces, 10 moles de átomos va a representar ahora lo que vendría a ser mi 100%. De esos 10 moles de átomos, ¿cuántos son de cobre? Solamente 5. Entonces, esos 5 moles de átomos de cobre representan ¿qué porcentaje? Fíjense, si lo calculamos, tenemos 5 por 100, 500, dividido 10, el 50%. Fíjense cómo es diferente el resultado, digamos, da por la misma zona, pero es distinto, ¿está? Si nosotros calculamos porcentaje atómico, así calculamos porcentaje en masa. Me parece que la aclaración está buena como para que la tengan presente, sobre todo si hay un ejercicio que les aparece en la guía
Pero bueno, recuerden que en general composición porcentual lo definimos como porcentaje másico porque es lo que más usamos comúnmente. ¿Sí? No hay ningún problema, Camila. ¿Estamos? ¿Alguna duda, chicos, con esto? Composición porcentual, esta parte es bastante sencilla. 66,66. ¿A dónde? No me estoy dando cuenta. ¿Seguimos hablando sobre el mismo ejercicio? En el segundo caso, bien, perfecto. Si calculáramos porcentaje atómico, 66,66%, tenemos 3 moles de átomos totales, de los cuales 2 son de cobre, correcto. 2 por 100 sería 200, 200 dividido 3 nos da 66,66%. Gracias por la aclaración porque me viene justo para poder decirles lo siguiente. Fíjense que si nosotros calculamos en términos de porcentaje atómico o de porcentaje másico, el resultado para este ejercicio es el mismo. Si cuando nosotros tenemos un porcentaje másico más alto, entonces seguramente el porcentaje atómico va a ser más alto también. O sea que por ahí este ejercicio, por ejemplo, no les aclara nada. Si ustedes lo hubieran querido resolver en términos de porcentaje atómico o porcentaje másico, hubiera estado correcto de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Y el procedimiento hubiera estado bien. ¿Está? Perfecto. Entonces, el segundo, si ustedes lo quieren tener para escribirlo ahí, uno de sus compañeros lo calculó, porcentaje atómico de cobre 66,66%. ¿Sí? ¿Estamos, chicos, con esto? ¿Alguna duda que se les ocurra? Bien, perfecto. Seguimos entonces. OK para el aviso de los 10 minutitos. Seguimos adelante. Pasamos entonces a fórmula empírica y molecular. Les recuerdo que ustedes ahí en la guía tienen otros ejercicios de composición porcentual. Son todos muy similares, así que el resto les queda a ustedes para hacer y para poder revisar. De fórmula empírica y molecular vamos a ver dos ejercicios porque se les puede llegar a presentar dos situaciones diferentes. Antes que nada, recordemos rápidamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de fórmula empírica y fórmula molecular. La fórmula empírica también la pueden llegar a ubicar o la pueden llegar a ver como fórmula mínima e indica la relación más pequeña que nosotros podemos llegar a tener en números enteros, por supuesto, entre los elementos o entre los elementos, mejor dicho, que conforman un determinado compuesto. Mientras que la fórmula molecular es la fórmula mínima o la fórmula empírica multiplicada un cierto número entero. Puede ser 1, es decir, ambas fórmulas pueden llegar a ser iguales en ciertos casos. En muchos de los compuestos inorgánicos, la situación es que las fórmulas empírica y molecular son iguales. En los compuestos orgánicos se da mucho que las fórmulas empíricas y las moleculares son distintas. ¿Y por qué? Porque la fórmula molecular ya no indica necesariamente la relación mínima que nosotros tenemos entre los elementos de un compuesto, sino que indica la relación real que nosotros tenemos entre los elementos de un compuesto. Veámoslo con un ejemplo porque resulta más fácil. Uno de los compuestos inorgánicos donde ustedes pueden llegar a ver una situación en la cual las fórmulas son distintas, normalmente es en el caso de los peróxidos y los superóxidos, donde nosotros no tenemos obligación siempre de simplificar los subíndices, que es lo que vimos la clase pasada. Si vemos el peróxido de hidrógeno, la situación que nosotros tenemos es esta. ¿Por qué nosotros, si tenemos una diferencia entre la empírica y la molecular, decidimos ir por la fórmula molecular en algunas situaciones? Porque en ciertos casos debemos representar el compuesto con
la relación que nosotros tenemos real entre los elementos de la especie, ¿sí? Del compuesto. Por ejemplo, en este caso, ¿qué tenemos nosotros acá? Por cada oxígeno que tenemos dentro de la molécula, ¿sí? Tenemos un hidrógeno. Entonces, como tenemos dos oxígenos, tenemos dos hidrógenos. La relación mínima que nosotros estamos teniendo entre los elementos del compuesto, entonces no es 2, sino que en realidad es 1. ¿Sí? Volvemos a repetir, por cada oxígeno que yo tengo en mi fórmula, tengo un hidrógeno. ¿Sí? Entonces, la relación mínima sería 1, con lo cual la versión mínima de la fórmula del peróxido de hidrógeno, ¿cuál sería? Esta. ¿Sí? Ahí me fijo un segundito. Se desactivan por ahí unos... Ahí estamos. Por ahí se activan sin querer algunos micrófonos, ahí los cerramos. Entonces, les decía, fíjense, acá nosotros tenemos las dos versiones de la fórmula para lo que sería el peróxido de hidrógeno. La versión de fórmula empírica, fórmula mínima, donde yo veo la relación más pequeña entre los elementos de la molécula. Por cada oxígeno tengo un hidrógeno. Y tenemos la versión de la fórmula molecular del peróxido de hidrógeno, donde fíjense que la relación se mantiene. Yo sigo teniendo dos oxígenos, dos hidrógenos, o sea que por cada oxígeno tengo un hidrógeno, que es la relación con la cual nosotros pudimos llegar a la fórmula mínima. Pero bueno, utilizamos la fórmula molecular porque representa exactamente la relación que nosotros tenemos de átomos en lo que sería la molécula. Si ustedes ven la molécula de peróxido de hidrógeno, es una molécula que está formada por dos átomos de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, no está formada por uno de oxígeno y por uno de hidrógeno. Entonces, para representar la realidad, utilizamos la molecular. Pero a veces la molecular y la empírica difieren porque la empírica me da la relación mínima entre los elementos. Ambas son útiles, ¿sí? Como les digo, en la mayoría de los compuestos inorgánicos, las dos son iguales. Fíjense, por ejemplo, el sulfúrico, el ácido sulfúrico, que era el que veíamos hace un rato, la fórmula empírica y la molecular son exactamente las mismas. No hay una fórmula diferente para el ácido sulfúrico. Que sean distintas es muy común para el caso de los compuestos orgánicos, que no van a ser la mayoría de los que nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Pero bueno, allí pueden llegar a haber más situaciones. Veamos entonces cómo nosotros, si el ejercicio nos da como dato la composición centesimal, ¿sí? o la composición porcentual del compuesto, nosotros podemos llegar a descubrir de qué compuesto se está tratando, porque podemos llegar a partir de la composición porcentual a la fórmula mínima y eventualmente también a la fórmula molecular. De eso se tratan estos ejercicios. Fíjense, este es un ejercicio de la guía también. ¿Cuál es la fórmula molecular de una sustancia cuya masa molar es 98 gramos? O sea, nos está diciendo esta masa molar es la masa de la fórmula molecular, ¿sí? Porque es masa molar, o sea que es la masa del compuesto real, ¿sí? Que recuerden que está dado por la fórmula molecular. Y la composición centesimal nos dice que es 2,04% de hidrógeno, 32,65% de azufre y el resto oxígeno. ¿Cómo sacamos este resto? Si el total es 100%, sumamos 32,65 más 2,04 y ese valor se lo restamos a 100 y obtenemos el porcentaje que correspondería al oxígeno. Suponiendo que nosotros tomamos para este compuesto en particular una base de 100 gramos, fíjense que estos porcentajes nosotros los podemos directamente tratar como si fueran cantidades en gramos. ¿Por qué? Porque al tomar la base de 100 gramos, como esto está referenciado a un total de 100%, los porcentajes los transformamos directamente en masa en gramos. Si ustedes lo quieren ver más sencillo todavía, por las dudas que haya alguien que no se dé cuenta, en una regla de 3 simples lo vemos. En términos de porcentual, 2,04% de hidrógeno
se corresponde con un 100% del total, entonces tendría que haber empezado por el otro lado, no importa. Entonces 100 gramos, ¿sí? Que sería lo que nosotros estamos considerando de compuesto, se correspondería con, por supuesto, 2,04 gramos de hidrógeno. ¿Sí? Es por eso que al tomar 100 gramos de base podemos directamente a los porcentajes pasarlos a masa. Estas masas de cada uno de los elementos, si nosotros recordamos lo que vimos en composición porcentual recién, están ligadas directamente a lo que vendrían a ser los subíndices de cada uno de los elementos dentro del compuesto, ¿sí? Es decir, están ligados directamente a la cantidad de moles de átomos que nosotros estamos teniendo de ese elemento dentro del compuesto. Para poder calcular, pasar esta masa a moles de átomos, lo único que tenemos que hacer es que a la masa, por ejemplo, de hidrógeno, la vamos a dividir por la masa que tiene un mol de átomos de hidrógeno. De la tabla periódica nosotros sabemos que es un gramo. Gramos se va con gramos, 2,04 sobre 1, 2,04 y de repente lo que obtenemos es lo que sería la masa pasada a moles de átomo de hidrógeno. Nuevamente, si ustedes quisieran esto, en lugar de verlo como un cociente, verlo como una regla de tres simples, pueden hacerlo. Un gramo representa un mol de átomos de hidrógeno. Entonces, 2,04 gramos, ¿cuántos moles de átomos son? Resuelven la regla de 3 y obtienen el mismo número, ¿sí? Como ustedes quieran. Fíjense, bueno, acá justo el peso de un mol de átomo de hidrógeno es 1 gramo, o sea que no vemos ninguna diferencia numérica, pero para el caso del azufre y el oxígeno sí lo vemos. Si a la masa de azufre la dividimos por lo que pesa un mol de átomos de azufre, tenemos los moles de átomos de azufre, y lo mismo hacemos con el oxígeno y tenemos los moles de átomos de oxígeno. Estábamos comentando cuál es el problema de estos tres números que habíamos obtenido acá para los moles de átomos. Que en los compuestos que nosotros hemos trabajado hasta ahora, en los que vamos a trabajar el resto del año, porque el año que viene en química inorgánica vamos a ver algunas otras situaciones, pero en lo que hemos trabajado hasta ahora, aguárdenme un segundito. Ahí está, perdón. Los subíndices que nos indican los moles de átomos que nosotros tenemos de cada elemento son números enteros, no son números decimales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estos números con decimales que tenemos acá, fíjense lo que les hemos puesto con el profe, tenemos que de alguna manera hacer algún artilugio matemático como para poder transformarlos en números enteros, que son los que nosotros eventualmente utilizaremos como subíndices de la fórmula. Entonces, ¿cómo vamos a transformarlos en enteros? De estos tres números que hemos obtenido, seleccionamos el más pequeño, en este caso 1,018, y con ese número vamos a dividir a estos tres números que tenemos acá. Entonces, 2,04 dividido el número más chico nos da 2. El número más pequeño, por supuesto, dividido por sí mismo nos da 1. Y 4,081 dividido el número más pequeño nos da 4. Fíjense cómo ahora nosotros obtenemos números enteros para indicar los subíndices de la fórmula. ¿Cómo armamos la fórmula empírica o la fórmula mínima? Bueno, pondremos entonces los tres elementos y le asignaremos el subíndice que corresponda. Por supuesto, el 1 no se pone, entonces lo obviamos, ¿sí? Acá claramente nosotros ya nos damos cuenta que estamos hablando de ácido sulfúrico y el ácido sulfúrico como compuesto químico inorgánico, sabemos que la fórmula empírica es igual a la molecular, pero si nosotros tuviésemos que demostrar esto o tal vez resulta que no es ácido sulfúrico sino que es otra cosa, tenemos que justamente verificar que la fórmula empírica y la molecular son iguales. Para hacer esa verificación es que el ejercicio nos da como dato la masa molar, que cuando yo lo leí les dije que la masa molar es la masa referida a la fórmula molecular, la fórmula verdadera del compuesto.
Miremoslo antes de ver el procedimiento de cómo hacemos para transformar la fórmula empírica a la molecular, veámoslo con un ejemplo que ustedes conozcan, que es el que vimos hace un ratito. Para el peróxido de hidrógeno habíamos dicho que la fórmula mínima era esta y la fórmula molecular es la que nosotros conocemos. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? No es más ni menos que un número entero, ¿sí?, por el cual nosotros estamos multiplicando a todos los subíndices de la fórmula mínima que nos llevan a la fórmula molecular. En este caso, ese número entero es 2. Si yo multiplico el subíndice 1 del oxígeno y el subíndice 1 del hidrógeno, me lleva a la fórmula molecular de lo que sería el peróxido. Ese número entero por el cual nosotros hacemos la multiplicación de los subíndices para pasar de una fórmula a la otra no es cualquier número entero, sino que es el número entero más pequeño que nosotros tenemos disponible para transformar una fórmula en la otra. ¿Cómo lo vamos a calcular? Calculamos el subíndice justamente por medio de las masas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros acá tenemos para la fórmula mínima del peróxido de hidrógeno, la masa del mol va a ser 16 para el oxígeno, 1 para el hidrógeno, 17 gramos. Mientras que para la fórmula molecular tenemos 16 por 2 más 2 por 1, esto tiene que dar 34. Si nosotros hacemos el cociente entre 34, que es la masa de la fórmula molecular, y 17, que es la masa de la fórmula mínima, el resultado es 2, que es justamente el número entero más pequeño por el cual nosotros debemos multiplicar los subíndices de la fórmula mínima para pasar a la fórmula molecular. Entonces es justamente eso lo que vamos a hacer ahora. El dato de cuánto pesa la fórmula molecular me lo da el ejercicio. ¿Por qué? Porque la fórmula molecular nosotros no la conocemos, es lo que queremos averiguar. Entonces eso normalmente es dato. La masa de la fórmula empírica, como nosotros a la empírica ya la conseguimos a partir de los datos de composición porcentual, nosotros a la masa de la empírica la podemos calcular. Sabemos que es 2 por 1 en este caso, más 32 del azufre, más 4 por 16 del oxígeno. Llegamos a que la masa es 98. ¿Qué pasa acá? La masa de la fórmula molecular y la masa de la fórmula empírica son iguales. Si hacemos el cociente, por supuesto la respuesta es 1 y eso nos indica que la fórmula empírica y la molecular son iguales, ¿sí? ¿Por qué? Yo tomo 1, multiplico 4 por 1, 4, 1 por 1, 1 para el azufre y 2 por 1, 2 para el hidrógeno y el resultado es que las fórmulas son las mismas. ¿Sí? Entonces, así, a partir de datos de composición porcentual, nosotros podemos sin problemas derivar fórmula mínima y fórmula molecular para un determinado compuesto. ¿Vamos? Antes de preguntarles si hay alguna duda respecto a este tema, vamos a ver un ejercicio más que se trata de lo mismo, pero con una situación en particular que puede llegar a surgirles a medida que van resolviendo los ejercicios. Este es otro ejercicio de la guía. Pregunta, la fórmula molecular de una sustancia cuya masa molar, nuevamente, este es el dato de la masa de la fórmula molecular, 140, y nos da de nuevo la composición centesimal. En este caso, el compuesto está formado por carbono, hidrógeno y nitrógeno. Nuevamente, tomamos como base nuestros 100 gramos de compuesto, entonces estos porcentajes se transforman directamente en masa. Cada una de estas masas la dividimos por la masa del mol de átomos de cada uno de los elementos, en este caso carbono, hidrógeno y nitrógeno, que recuerden que estos datos salen de la tabla periódica. Cuando hacemos los cocientes, obtenemos estos resultados que son los moles de átomos de cada uno de los elementos en el compuesto. Para transformar estos valores en números enteros, elegimos el más pequeño, en este caso 2,8571, y dividimos a los tres valores por ese número. ¿Está? Hasta ahí exactamente lo que habíamos hecho para el ejercicio anterior. El tema es que ahora miren lo que pasa. En el ejercicio anterior, si ustedes hacen las cuentas,
van a ver que los resultados que nosotros obtenemos a partir de estos cocientes son directamente números enteros o prácticamente números enteros, ¿sí? Números que se pueden redondear hacia arriba o hacia abajo sin ningún tipo de problema. Ahora, en este caso, el primero de los resultados cuando nosotros hacemos el cociente, fíjense el número que les queda, 1,5. Este número no lo podemos redondear ni para arriba ni para abajo porque está justo en el medio, ¿sí? Los otros dos quedan mejor. El segundo nos da 3 y por supuesto el último nos va a dar 1. Pero este nos está generando un problema, ¿sí? El 1,5. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque todavía tenemos que transformar este número en un número entero. No nos queda otra opción. Vamos a buscar el número entero más pequeño por el cual si a nosotros multiplicamos este número lo transformamos en un número entero. En este caso el resultado era 1,5, ¿sí? 1 no puede ser porque me sigue quedando 1,5, pero si lo multiplico por 2 se transforma en 3, en un número entero, ¿sí? Y ahí tenemos lo que originalmente estábamos buscando. Ahora, si nosotros multiplicamos el 1,5 por 2, a pesar de que los otros nos hayan dado enteros como resultado de la división, tenemos que multiplicarlos por 2 también, porque si no, no estaríamos manteniendo la relación entre los distintos elementos del compuesto. Entonces, multiplicamos 3 por 2, 6, 1 por 2, 2, y recién ahí estamos obteniendo los números que serían los subíndices de nuestra fórmula. Entonces, fíjense que si tienen una situación como esta, lamentablemente tenemos que hacer un paso matemático extra para poder obtener los números enteros. Esta situación, el ejercicio la puede presentar como que no. Por ejemplo, en el ejercicio anterior no se presentaba y era un poquito más corto, ¿sí? Puede llegar a suceder o puede no, todo depende de los valores de la composición centésima. ¿Ah? Entonces, la fórmula empírica que tenemos, dijimos que los elementos que conformaban el compuesto era carbono, hidrógeno y nitrógeno, tomamos los subíndices, los sustituimos y fíjense que acá la fórmula empírica nos queda carbono 3, hidrógeno 6, nitrógeno 2. ¿Cómo transformamos la empírica en la molecular? El peso de la molecular es dato, entonces nos falta sacar el peso de la empírica. Esto rápidamente lo calculamos sacando las masas de la tabla. Será 12 por 3 para el carbono, más 1 por 6 para el hidrógeno, más 14 por 2 para el nitrógeno, 70 es la masa de la empírica. Hacemos el cociente entre 140, que es la masa de la fórmula molecular, y 70, que es la masa de la fórmula empírica. El cociente nos da 2, o sea que tenemos que multiplicar por 2 los subíndices de la fórmula empírica para poder obtener la fórmula molecular. Tendremos 3 por 2, 6 carbonos, 6 por 2, 2 hidrógenos y 2 por 2, 4 nitrógenos. Este es un compuesto orgánico, es por eso que tenemos una diferencia marcada entre lo que es la fórmula molecular y la empírica. Recordemos qué es lo que significa cada uno. Si nosotros vamos a ver la molécula del compuesto, la cantidad de átomos que tenemos dentro de la molécula va a ser la indicada por la fórmula molecular y los subíndices simplificados, es decir, la relación mínima entre los elementos, va a ser la indicada por la fórmula empírica. ¿Sí? Ahora sí, me voy al chat. ¿Dudas que haya quedado sobre esto? ¿Cómo se llama la molécula? No lo sé, porque tendría que ver, hay varios compuestos que tienen la misma fórmula molecular, sobre todo los orgánicos. Tendría que ver cuál es la conexión entre los distintos átomos como para saber en realidad de qué compuesto se trata, ¿sí? Sí, si no puedo ver la molécula, la conexión entre los átomos no puedo saber. Pero la verdad que es una pregunta interesante, ¿sí? Hay varios compuestos, sobre todo los orgánicos, donde la fórmula molecular es la misma, ¿sí? Para saber cuál es el compuesto necesitamos saber la estructura, ¿sí? MFE es lo que tenemos acá abajo. Esto es la masa de la fórmula empírica, ¿sí?
Esto lo sacamos entonces con datos de la tabla periódica. Multiplicamos los subíndices, ¿sí?, por la masa de los moles de átomos de cada elemento. Entonces, 3 por 12 gramos sería para carbono, más 6 por 1 gramo sería para hidrógeno, más 2 por 14 sería nitrógeno. Resolvemos esta cuenta y el resultado son los 70 gramos que tenemos ahí abajo. ¿Sí? Emilio por acá me pregunta, ¿no se podría aplicar el porcentaje directamente a los 140 gramos? La verdad, nunca lo resolví de esa manera. Si nosotros aplicáramos porcentaje, ¿qué tendríamos? El 50, vos decís, Emilio, para no tomar los 100 gramos como base, tomar los 140 como base. Sí, yo creo que podríamos llegar a probar, ¿sí? Los moles de átomos que obtendríamos deberían corresponder a los moles de átomos directamente de la fórmula molecular. O sea, sería una forma de acortar un poco el ejercicio y saltear la parte de la fórmula empírica. Habría que ver si no tenemos ningún problema. Perfecto, Pablo lo hizo así y da bien. Yo la verdad, de pensar el procedimiento, me parecería que estaría correcto, pero nunca lo resolví de esa forma. Pero si les da el mismo resultado y pensándolo en términos, como les decía recién, de procedimiento, sí, estaría correcto. Lo cual está bien porque hay ejercicios que les piden ambas fórmulas, pero por lo que estoy viendo, este ejercicio directamente les pide la fórmula molecular, o sea que realmente sería una forma de acortar el procedimiento. Perfecto. En lugar entonces para alguien que no lo pensó de esa manera como yo, ¿qué dicen los chicos? En lugar de tomar 100 gramos acá como base, tomamos 140. Ahí recuerden que no vamos a poder transformar los porcentajes directamente en masa, sino que hacen una pequeña regla de 3 o una pequeña multiplicación del porcentaje con los 140 gramos y van a obtener directamente la masa de cada elemento en los 140 gramos, que sería la masa de la fórmula molecular. Nuevamente, dividen, ¿sí?, por la masa de cada mol de átomos, les va a dar los moles de átomos de los elementos y fíjense si obtienen un número entero o no. Si no obtienen un número entero, que es probablemente lo que suceda, aplican algunas de los artilugios matemáticos que vimos como para poder redondear los decimales a los enteros y van a obtener seguramente la fórmula molecular de manera más directa. Perfecto, Pablo lo resolvió de esa manera, Micaela lo resolvió de esa manera, así que sí, Emilio, totalmente, puedes hacerlo directo con los 140. Perfecto, chicos. Si el ejercicio, por supuesto, les pide la fórmula empírica, entonces lo harán con una base de 100, y si les piden las dos, pueden empezar por la empírica y transformarla en la molecular. Pero en un ejercicio que les pide la molecular solamente, es una buena forma de acortar pasos. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no se haya entendido? Bien. Vamos entonces. Perfecto. ¿Qué viene? Bueno, ahora sí, directamente, ya habiendo visto un poco la parte de composición centesimal, fórmula molecular, algo que les quería aclarar antes de que me olvide. Vamos a ver si puedo salir de acá. Acá justo tengo la guía. No, bueno, eso es estructura atómica. En fórmula empírica y fórmula molecular, los ejercicios 24 y 25 normalmente me los preguntan siempre porque son un poquito más complicados que el resto de que los ejercicios que hemos visto y los que le quedan a ustedes para hacer. Si no les sale 24 y 25, no se preocupen,
me los preguntan y lo revisamos alguna de las clases, pero los ejercicios estándares son del 19 al 23, ¿está? Así que yo me quedaría conforme con que ustedes pudieran resolver y entendieran los ejercicios del 19 al 23. Por el 24 y el 25, desde ya les digo, el que lo quiere intentar y le sale, bienvenido sea. Si quieren saber cómo se resuelve, me preguntan, pero son por ahí un poquito más elevados de lo que nosotros solemos preguntar, ¿sí? Como para que lo tengan presente y no se preocupen. Entonces sí, ahora vamos a estequiometría. Esta ya es la última reunión, así que vamos a ver si podemos, aunque sea, introducir el tema. Estequiometría, cuando nosotros hablamos de esta parte de la química, nos estamos refiriendo justamente a la parte de la química que estudia las reacciones, pero desde un punto de vista cuantitativo, ¿sí? Que es un poco la definición que ustedes tienen en el apunte. Nosotros hasta ahora hemos hablado de ecuaciones químicas, que es la representación de las reacciones químicas, hemos combinado reactivos para obtener distintos productos, pero ahora que ya hemos repasado el concepto de moles, de composición porcentual, de fórmula, ¿sí? Empírica, molecular, podemos ya hablar un poco más de las reacciones desde un punto de vista numérico, es decir, saber cuánto de un reactivo se combina con cuánto de otro reactivo para obtener cuánto de un producto determinado, ¿sí? Podemos hablar en términos de cantidades. Vamos a ver entonces un ejercicio, todos estos ejercicios que están acá en la filmina son ejercicios de la guía, lo que pasa es que van a encontrar, por eso no tienen la numeración, que los vamos a ir haciendo salteados, no en el orden que ustedes tienen disponible, porque hemos ido con el profe seleccionando los ejercicios que van de lo más sencillo a lo más complicado, ¿sí? Uno de los más fáciles es este ejercicio que tenemos acá, que dice que el magnesio reacciona lentamente con agua fría para producir hidrógeno gaseoso más hidróxido de magnesio. Acá vemos de repente la importancia de tener bien en claro el tema de nomenclatura, que era lo que yo les comentaba en las clases anteriores. Los ejercicios normalmente están escritos de esta forma, ¿sí? Nosotros hablamos de hidróxido de magnesio, no les ponemos la fórmula, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que transformar la nomenclatura en la fórmula de cada uno de los compuestos que corresponden, ¿sí? Entonces interpretamos un poco lo que dice el enunciado y escribimos la ecuación química. Tenemos magnesio que reacciona lentamente con agua fría para generar hidrógeno gaseoso, cuidado, ¿sí? Acá se lo hemos puesto con el profe, biatómico, y recuerden que los metales monoatómicos, esto ya lo hemos visto previamente, más hidróxido de magnesio, ¿sí? La ecuación, además de estar escrita como la hemos escrito recién, tiene que estar balanceada. Y esto es imprescindible. Para cualquier ejercicio de estequiometría nosotros no podemos empezar a hacer absolutamente nada si no hemos escrito y balanceado la ecuación química. ¿Está? Esto me van a escuchar que se los repito una y otra vez, pero es porque es muy importante. ¿Está? Si ustedes parten de una ecuación que está mal escrita o no está balanceada, automáticamente se anula todo el ejercicio, ¿sí? En lo que sea un parcial, en lo que sea un examen, ¿está? Es muy importante que ustedes tengan esto sí o sí como primer paso, por más que el ejercicio se los diga o no, ¿sí? Y luego de que tienen eso bien en claro y balanceada la ecuación, recién de ahí en más siguen con el resto. ¿Está? Acá fíjense que el ejercicio, como es uno de los primeros, es uno de los más sencillos, el inciso A les dice, escribe la reacción química ajustada. Pero esto en el parcial puede estar como que no puede estar, ¿sí? Normalmente no lo escribimos, ¿está? Esto es algo que ustedes deben saber que se tiene que hacer por más que nosotros no se lo digamos. Entonces balanceamos la ecuación, como habíamos visto ya previamente, empezamos por todo lo que es distinto al hidrógeno y al oxígeno, en este caso el magnesio, un magnesio, un magnesio. Tomamos hidrógeno o oxígeno cualquiera y el último lo utilizamos como chequeo.
En hidrógeno tenemos 2 hidrógenos acá, 2 hidrógenos acá, tenemos 4, o sea que ponemos un 2 adelante del agua. 2 por 2, 4. Chequeamos los oxígenos, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Todos los compuestos son neutros del lado de los reactivos y de los productos, o sea que no tengo que preocuparme por cargas, así que la ecuación con este coeficiente estequiométrico queda balanceada, ¿sí? De esta ecuación, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Antes de comenzar a responder los incisos que están acá, en función de lo que nosotros hemos visto, ¿qué es lo que me dice la ecuación? La ecuación me está mostrando que un mol de magnesio, que si nosotros nos fijamos en la tabla periódica, tiene una masa de 24,3 gramos, reacciona con 2 moles de moléculas de agua. Cada mol de moléculas tiene una masa de 18 gramos. ¿De dónde sale eso? Tabla periódica. Ustedes saben que el oxígeno, un mol de átomos de oxígeno pesa 16 gramos, más 2 por 1 del hidrógeno son 16, más 2, 18. 18 gramos, que es un mol de moléculas de agua, multiplicado por 2 me da 36, y esa sería la masa con la que reacciona, por ejemplo, los 24,3 gramos de magnesio. Para darme, ¿qué cosa? Un mol de moléculas de hidrógeno más un mol de hidróxido de magnesio. También lo podemos llegar a ver en términos de masa. Un mol de moléculas de hidrógeno tiene una masa de 2 gramos. Recordemos, 2 por 1 gramo que pesa el mol de átomos de hidrógeno, 2 gramos. Y si ustedes calculan cuánto pesa el mol de hidróxido de magnesio, se van a encontrar con que es 58,3 gramos. Recuerden que este 2 indica 2 moles de átomos de hidrógeno, o sea, 2 por 1, 2 gramos. 2 moles de átomos de oxígeno, 16 por 2, 32 gramos. Y 1 mol del magnesio. ¿Tá? Todas esas relaciones entre masas, ya sea moles o gramos, todo se los dice la ecuación. Una vez que la ecuación está balanceada, está todo escrito ahí, ¿sí? Ustedes no tienen que adivinar nada. ¿Para qué vamos a utilizar esas relaciones o esa información que nos arroja la ecuación? Justamente para poder averiguar las respuestas de lo que nos está preguntando, en este caso el ejercicio. Fíjense, el inciso B nos pregunta, ¿cuántos gramos de hidróxido, ¿sí?, se obtienen cuando utilizamos como reactivo 150 gramos de magnesio? Lo primero que yo hago es fijarme entre qué compuestos estoy trabajando, ¿sí? ¿Cuáles son los compuestos que estoy relacionando? En este caso, ¿quién está entrando en juego? El magnesio metálico y el hidróxido de magnesio. Lo segundo que yo hago, que yo tiendo a fijarme para plantear la regla de 3, porque todos estos ejercicios se pueden resolver con regla de 3, es fijarme en de qué cantidades estoy hablando, ¿sí? El magnesio me está hablando de gramos, ¿sí? Y para el hidróxido me está preguntando por gramos también. Entonces lo lógico sería que yo intente relacionar gramos de magnesio con gramos de hidróxido. ¿Cómo planteo la regla de 3? Me fijo qué es lo que me dice la ecuación. La ecuación me dice que un mol de magnesio, que dijimos que tiene una masa de 24,3 gramos, da como resultado un mol de hidróxido, que tiene una masa, ya dijimos, de 58,3 gramos. Si en lugar de utilizar 24,3, yo estoy utilizando 150 gramos de magnesio, que es lo que el ejercicio me plantea, entonces, ¿cuántos gramos de hidróxido voy a obtener? Resolvemos la regla de 3 y sencillamente encontramos que el resultado sería 359,87 gramos de hidróxido. ¿Sí? Veamos qué pasa en el inciso C. Algo similar. En lugar de preguntarnos gramos, nos preguntan ¿cuántos átomos de magnesio necesitaría ahora yo para producir 15 gramos de hidróxido de magnesio? Acá el ejercicio está resuelto de una forma, que es una manera propuesta. Yo les voy a mostrar otra donde podemos acortar
algunos pasos, ¿sí? ¿Qué es lo que hubiera hecho yo? Acá está resuelto como un poquito más pausado. Les decía recién, yo me fijo qué es lo que estoy relacionando. Nuevamente relaciono magnesio con el hidróxido de magnesio, ¿sí? ¿Qué cantidades me preguntan? Me están preguntando átomos de magnesio para producir una cierta cantidad expresada en gramos de hidróxido de magnesio. Entonces, si yo quiero resolver esto en una sola regla de 3, podemos decir lo siguiente. ¿Qué es lo que me dice la ecuación? La ecuación me dice que un mol de magnesio, que como nosotros lo consideramos monoatómico, está formado por ¿qué? Por 6.02 por 10 a la 23 átomos de magnesio. Opa. Reacciona para dar, y esto lo utilizo en masa porque el dato está en masa, un mol de hidróxido que son 58. Perdón, un aviso de actualización del Zoom. Decíamos, un mol de hidróxido que son 58,3 gramos del hidróxido. Voy a corregir un poquito más para acá. ¿Sí? Entonces, si yo quiero obtener, nuevamente la planteé al revés, pero no importa, si yo quiero obtener 15 gramos del hidróxido, entonces, ¿cuántos átomos de magnesio necesito? Y con una simple regla de 3, yo resuelvo esto y puedo obtener el resultado que me piden. ¿Cuál es la otra forma de hacerlo? Ustedes pueden ir trabajando con cantidades, ya sea moles, gramos, átomos, moléculas, lo que quieran, independientemente de cómo planteen la regla de 3. Siempre y cuando la relación que ustedes hagan sea correcta, sea una relación que se desprende a partir de la ecuación química, tal vez elijan un camino que necesitan hacer más reglas de 3 para llegar al mismo resultado que otra persona, pero siempre que las relaciones estén bien, el resultado al que van a llegar va a estar correcto, ¿sí? Depende un poquito si ustedes se dan cuenta por ahí de un camino que resulta más corto, con menos regla de 3 llegan al resultado, pero eso no significa que un procedimiento esté bien y el otro esté mal, ¿sí? De cualquier manera, si las relaciones son coherentes, va a estar bien. Fíjense acá, haciendo un poquito más de pasos, ¿qué es lo que nosotros sacamos de la ecuación química? Que 58,3 gramos del hidróxido, que es lo que estamos obteniendo acá, un mol, se obtienen ¿con qué? Con un mol de magnesio, que dijimos que eran 24,3 gramos. Los 15 gramos que yo quiero obtener de hidróxido, ¿con cuántos gramos de magnesio lo obtengo? O sea, acá trabajamos todo en gramos. Ese resultado nos da 6,252. ¿Sí? Ahora, estos gramos los tengo que pasar a átomos, que es lo que me pregunta el ejercicio. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Que 24,3 gramos de magnesio, que es un mol de átomos de magnesio, representa 6,02 por 10 a la 23 átomos. La masa entonces que nosotros calculamos de magnesio, que se necesita para obtener los 15 gramos de hidróxido, bueno, entonces ¿cuántos átomos de magnesio serán? Resolvemos la regla de 3 simples y encontramos el resultado. Entonces, fíjense, como yo les decía, un camino es con una sola regla de 3, el otro camino es con 2, pero no importa, el resultado es el mismo. Y como las relaciones están correctamente utilizadas, ambas situaciones están bien. ¿Sí? Déjenme ver qué es lo que tenemos después de esto, ya no recuerdo. Bien, tenemos un ejemplito más. Hasta el punto donde queríamos llegar, que no lo voy a dar hoy porque ya me quedan 6 minutitos, lo vamos a ver rápidamente la clase que viene, pero sí voy a aprovechar este mismo ejercicio para introducir el concepto nuevo que está puesto en el ejercicio que sigue, por si ustedes después al otro ejercicio lo quieren llegar a ver. ¿Qué es lo nuevo que introduce el ejercicio siguiente?
vendría a ser el volumen expresado en litros que ocupa un mol de cualquier molécula gaseosa, ¿sí? O un mol de cualquier compuesto gaseoso. Por supuesto, bajo ciertas condiciones. Nosotros en los ejercicios de estequiometría vamos a trabajar, por lo menos en estos primeros, hasta que lleguemos a la unidad de gases, en condiciones normales de presión y temperatura, las cuales son una atmósfera de presión y 0 grados centígrados, que expresados en Kelvin son equivalentes a 273,15 Kelvin. Bajo estas condiciones, un mol gaseoso, por ejemplo, en este caso, un mol de hidrógeno, ocupa un volumen, por definición, de 22,4 litros. Entonces, en los ejercicios de estequiometría, por ejemplo, en un ejercicio como este, donde el producto, uno de los productos es un gas, bien nos podrían haber llegado a preguntar tal vez, con estos 150 gramos de magnesio del inciso B, ¿cuántos litros de hidrógeno se hubiesen producido en condiciones normales de presión y temperatura? En ese caso, nosotros simplemente hubiéramos dicho, bueno, con 24,3 gramos de magnesio, lo vamos a escribir acá al costadito, de magnesio, la ecuación nos dice que obtenemos un mol de hidrógeno gas, que en condiciones normales de temperatura y presión sabemos que ocupa un volumen de 22,4 litros. ¿Sí? Entonces, con los 150 gramos de magnesio, ¿qué volumen hubiésemos obtenido de hidrógeno gas? ¿Sí? Y esa es la otra cantidad con la cual solemos trabajar en términos de gases, por lo menos hasta el momento donde solamente vamos a hacer referencia a condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué sería el 22,4 litros? ¿A qué te referís, Lucas? Digamos, es un volumen, ¿sí? 22,4 litros es, repito nuevamente, el volumen que ocupa un mol de cualquier compuesto gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura. O sea, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno, en este caso, en condiciones de una atmósfera y 273,15 Kelvin, van a ocupar un volumen, imagínate un recipiente, de 22,4 litros. ¿Sí? No sé si ahí se entiende un poquito mejor. Bien. Como les decía, esta parte de los gases en condiciones normales de presión y temperatura, no solamente para el hidrógeno, para cualquier compuesto gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura, un mol ocupa 22,4 litros. Es lo que les introduce el próximo ejercicio, que es lo que nos queda un poquito de ver, así que si ustedes lo quieren ir mirando antes del jueves, pero el jueves vamos a retomar acá. Este ejercicio, de nuevo, tienen que plantear la ecuación, balancear, y fíjense que les hace pregunta del volumen, que es lo que estuvimos discutiendo un poquitito ahora, y después le pregunta moles, que es algo que ya hemos trabajado, y masa, que también hemos trabajado. ¿Sí? Así que el jueves retomamos mirando rápidamente este ejercicio, que nos va a servir un poquito como para refrescar lo que hemos trabajado hoy, y después ya largamos directamente con reactivo limitante y en exceso. Si alguien quiere hacer los ejercicios de la guía, con lo que hemos visto hoy, pueden resolver hasta el ejercicio 49. Me voy a fijar si no ha cambiado en la guía nueva nada de numeración. Pueden terminar nomenclatura, composición porcentual, fórmula empírica y molecular, y estequiometría pueden resolver hasta el ejercicio 49 inclusive.
Del 50 hacia abajo necesitan reactivo limitante y en exceso, que es lo que vamos a trabajar el jueves.